Buen día, mi grupo está conformado por Vanessa Ballesteros, Vivian Peña y Julie Martínez. El tema que nos correspondió es la estabilidad laboral reforzada. Esta es la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en su empleo y a no ser despedido en injusta causa cuando se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad. Más adelante vamos a hablar de cuáles serían estas situaciones de vulnerabilidad. Bueno, inicialmente se dijo que era estabilidad laboral reforzada porque de la ley 361, en el artículo 36, en consonancia con la sentencia C531, se conocía que era una garantía que aplicaba a trabajadores que tenían un contrato laboral, pero esta sentencia fue relevante porque hizo extensiva esta garantía también a trabajadores que tuvieran un vínculo comercial o civil. Es decir, que estamos hablando del contrato de prestación de servicios. Una vez eh, se hizo extensiva a aquellos trabajadores que están en virtud de un contrato de prestación de servicios, se va a adoptar otro término que es la estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, eh, podemos encontrar estas dos acepciones, pero debemos tener en cuenta que una es antes de la Ley 361 de 1997 y la otra es posterior, tiene, donde está la sentencia C531. Bueno, la estabilidad laboral reforzada, esta es la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en su empleo y a no ser despedido en injusta causa cuando se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad. Más adelante vamos a hablar de cuáles serían estas situaciones. Bueno, inicialmente se dijo que era estabilidad laboral reforzada porque antes de la ley 361, en el artículo 36, en consonancia con la sentencia CECI con 31, se conocía que era una garantía que aplicaba a trabajadores que tenían un contrato laboral, pero esta sentencia fue relevante porque hizo extensiva esta garantía también a trabajadores que tuvieran un vínculo comercial o civil. Es decir, que estamos hablando del contrato de prestación de servicios. Una vez se hace extensiva a aquellos trabajadores que están en virtud de un contrato de prestación de servicios, vamos a adoptar otro término que es la estabilidad ocupacional reforzada. Entonces podemos encontrar estas dos acepciones, pero debemos tener en cuenta que una es antes de la ley 361 de 1997 y la otra es posterior, donde tiene la sentencia C531. Entonces, la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía con la que cuentan las personas que tienen alteraciones de salud, que tienen en virtud de estas unas barreras que les impiden desarrollar un cargo laboral de una forma adecuada. Pero tenemos que tener una precisión y es no caer en la discriminación. Lo que buscamos es que esa persona que tiene esa dificultad o que tiene una barrera para desempeñarse en sus actividades laborales en condiciones normales o regulares puedan acceder a los puestos de trabajo y al mercado laboral. Entonces, entendida esta estabilidad laboral, ya como estabilidad ocupacional, basándonos adicionalmente en el artículo 26 de la ley 361, esta norma nos establece, además de la excepción, los principios orientadores y constitucionales que dicen que las personas con estas discapacidades no pueden tener un obstáculo para acceder a un vínculo laboral. Esta discapacidad debe ser claramente demostrada y debe hacerse como incompatible e insuperable en el cargo que va a desempeñar. ¿Qué significa esto? La persona que yo voy a contratar
se puede demostrar que de acuerdo a sus condiciones no puede llevar a cabo esta actividad, entonces no estamos hablando de discriminación, es simplemente que en virtud de estas características no puede ocupar el cargo al cual se está postulando. ¿De qué se trata la garantía de la que mencioné anteriormente? Es un poder de origen constitucional, lo vemos en el artículo 13 de la Constitución, el cual busca el derecho a la igualdad. No es a tratar a los iguales por iguales, sino también hacer esa inclusión de tratar al diferente de una manera diferente. Es decir, propiciar todos estos espacios para que esta persona que tenga ausencias de un miembro o discapacidad cognitiva pueda ocupar esos cargos, pero nunca podemos equiparar a tratarnos a todos como iguales porque realmente hay una diferencia entre unos y otros. Esta sentencia es muy importante porque nos dice que si una persona es despedida bajo estos presupuestos de salud de los que estamos hablando, es decir, bajo una estabilidad ocupacional reforzada, ellas deben tener un permiso ante el Ministerio de Trabajo para poder realizarlo. El artículo 54 de la Constitución nos habla de un derecho a la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Es realmente una obligación que recae en los empleadores y en los trabajadores, y esta consagración legal lo que busca es que tengamos el derecho a la vida digna y el derecho a la seguridad social, que se encuentran directamente protegidos por la Corte Constitucional en la sentencia que vamos a hacer referencia más adelante. Es de esta manera que buscamos normalmente tener un arraigo jurídico para determinar cuáles son las características de estas personas. Bueno, como mencionamos antes, los trabajadores con esta garantía tienen el derecho de no ser despedidos sin justa causa cuando se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Algunas de estas situaciones pueden ser discapacidad, como lo puede ser la pérdida de alguna extremidad de su cuerpo, pues ya puede ser una pierna, un brazo u otra. Limitaciones físicas y psicológicas, como puede ser la falta de habilidades o conocimientos concretos de las personas para realizar determinadas tareas. Otra vulnerabilidad son las mujeres en estado de embarazo o la pareja de una mujer embarazada o lactante que no se encuentre trabajando. También están las madres y los padres cabeza de familia, los trabajadores que cuenten con fuero sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos trabajadores que hayan fundado un sindicato o que ingresen a uno de ellos. Tampoco podrán ser despedidos los trabajadores miembros de la junta directiva y subdirectiva de todo sindicato, sea cual sea. Tampoco pueden ser despedidos los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral o los trabajadores que tengan una enfermedad de carácter general e incluso los trabajadores próximos a ser pensionados. En este caso, se tiene la condición de prepensionable y pues esta condición la tiene toda persona con un contrato de trabajo al cual le falten 3 o menos años para reunir los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute para la pensión de jubilación o vejez. Ningún trabajador en estas condiciones puede ser despedido sin permiso de la autoridad competente, que en este caso pues vendría siendo el Ministerio de Trabajo. Es por ello que la ley ha creado mecanismos como la tutela, el cual es un procedimiento judicial que se realiza por la aplicación de normas laborales que afecten algunos derechos fundamentales de los trabajadores, y la demanda ordinaria, que en este caso pues se busca que el juez reconozca la violación de los derechos del empleado y por ende se le declare el reconocimiento de un beneficio. Esto se hace con el fin de que estas personas puedan ser reintegradas a sus trabajos, les cancelen sus indemnizaciones, los salarios dejados de percibir y pues las correspondientes prestaciones sociales. Existen diferentes instituciones para la ayuda de este tipo de casos, algunas públicas como lo es el Ministerio de Trabajo y hay otras privadas como las facultades de Derecho con consultorios jurídicos que están dispuestas a asesorar y a guiar de forma gratuita a los trabajadores para que accedan al procedimiento necesario y puedan solucionar su problemática. A partir del decreto 196 de 1991,
todas las facultades de Derecho de las diferentes universidades de Colombia deben tener un lugar donde se atiende a la población de escasos recursos económicos, básicamente del estrato 1, 2 y excepcionalmente el 3, donde se les presta un servicio social a través de los estudiantes que están haciendo su práctica para optar al título de abogado. Este servicio social se presta en las diferentes áreas del derecho, civil, familiar, laboral, que es el caso del que estamos exponiendo. Se presta el servicio a estas personas donde están siendo vulneradas porque se les desconocen los derechos derivados de la relación laboral, despidos injustos, prestaciones sociales, indemnizaciones, despidos en estado de limitación física y que realmente no han sido reconocidos por los empleadores. Gracias a esto, vamos a dar solución a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el trámite a seguir para proteger los derechos de las personas que están bajo estabilidad ocupacional reforzada? Lo primero es llegar a la oficina de tramitación donde se recepcionan los datos generales de las personas que puedan acceder al servicio social que presta el consultorio. Inicialmente se le pregunta a la persona si ya inició acción de tutela, que es el primer mecanismo. Es el más idóneo para reclamar los derechos que le otorga la ley y la Constitución. Y de ya haberlo hecho, se inicia la demanda laboral para que con esto puedan acceder a todos los derechos que le otorga la ley por el despido en estado de limitación física como un derecho que consagra la Constitución, como es la estabilidad ocupacional reforzada, y puedan acceder bien sea a la indemnización o a las prestaciones sociales que se les quedan adeudando cuando son despedidos en esta condición. La otra pregunta es, ¿qué recomendaciones se les pueden dar a las personas que se encuentran en esta situación? Lo primero y más importante es conocer sus derechos. Segundo, que también conozca las acciones tendientes a la defensa de lo mismo o mecanismo que pueden utilizar para la defensa de estos derechos vulnerados. Y que también hay consultorios en diferentes universidades donde se les puede llevar las demandas, tutelas. Hay estudiantes prestos a entablar todas estas situaciones jurídicas para el reconocimiento de los derechos que les da la misma ley. Características de la estabilidad ocupacional reforzada. La primera, a no ser despedido por una razón de vulnerabilidad. Aquí se debe verificar la situación de desventaja que atraviesa el trabajador, la cual debe ser corroborada por el médico tratante o hechos y pruebas que soporten la misma. La segunda, permanecer en el empleo siempre que no se configure una causal objetiva de desvinculación. Es decir, estarse a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, lo cual permite inferir las causales tácitas de despido justo para el empleador y el mismo trabajador identificar que no se encuentra en ninguna de ellas. La tercera, que la autoridad laboral competente, cuando se requiera, autorice el despido. El Ministerio del Trabajo debe autorizar al empleador el despido de una persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, de debilidad manifiesta o discapacitada. El cuarto, debe existir una verificación por parte de la autoridad de la causal objetiva que no debe estar relacionada con la situación de vulnerabilidad. Entonces, el inspector de trabajo asignado deberá contar con el estudio del lugar de trabajo del trabajador y empleador en su integridad para identificar las características de la situación en particular. El despido debe ser declarado ineficaz al encontrar la autoridad competente que no existe ni autorización ni una causa justa de despido. Acá entramos en un punto muy importante porque esto no quiere decir que una persona que se encuentre con una discapacidad o que se encuentre enfermo o al pendiente de un tratamiento o de una operación, pues no pueda ser desvinculado de la empresa. Muchas veces las personas piensan que son intocables por el hecho de estar en esta condición y pues esto no es así. Sencillamente se tienen que cumplir con unos requisitos para poder desvincularla de la empresa y el requisito indispensable en este sentido es solicitar autorización al inspector de trabajo
porque si no se solicita esa autorización se estaría ante un despido que se torna ineficaz o una terminación del contrato que se torna ineficaz, porque se debe tener en cuenta que no solamente es porque se despida a la persona, eh, sino porque puede suceder también que se haya terminado el contrato de trabajo por diferentes situaciones. Por ejemplo, que se haya contratado a un trabajador a término fijo, que se haya cumplido el periodo inicialmente pactado, que al trabajador se le haya pasado el respectivo preaviso. Acá no se está despidiendo al trabajador, sino se está terminando el contrato de trabajo porque ya se venció el plazo inicialmente pactado, pero aún así esa empresa está en la obligación de solicitar esa autorización al inspector de trabajo porque la persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, cuando se contrata un trabajador por hora labor y la labor para la cual fue contratado pues ya se terminó. Sin embargo, si esa persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta, si la persona está teniendo una afectación en su salud y la empresa es conocedora de esa situación, pues la empresa está en la obligación de solicitar la autorización al inspector de trabajo. Ya si no lo hace, entonces van a suceder dos cosas. La primera, que el trabajador va a tener el derecho de ser reintegrado a su trabajo, y la segunda, que la empresa queda obligada a pagar la indemnización. Cuando hablamos de esta indemnización, no es por terminación de contrato sin justa causa, sino que tendría ahí el empleador que pagarle a modo de indemnización 180 días. Nociones fundamentales. Implicaciones de la estabilidad ocupacional reforzada. Bueno, para entrar a hablar de estas nociones hay que recordar cuáles son las implicaciones o qué es lo que se busca con una estabilidad ocupacional reforzada. Ya como dijimos anteriormente, lo que se busca es una garantía de la cual gocen estas personas con un problema de salud, es decir, que esta persona con esta característica no sea desvinculada por su condición de salud, y es una expectativa de vinculación que tiene una persona que en virtud de ese sustento que tiene en este momento permanezca en el tiempo y pueda mejorar sus condiciones de salud, o en algún momento pueda contar con los recursos necesarios para subsistir y a la misma manera asegurar la continuidad en el tratamiento médico. La reincorporación. Este concepto está establecido en la Ley 776 del 2002 en el artículo 2, y es cuando un trabajador termina su periodo de incapacidad temporal y ésta recupera la capacidad del trabajo. El empleador en este caso está obligado a reincorporar al trabajador en el cargo que estaba desempeñando. Esta es una de las situaciones más comunes. Es donde el trabajador está incapacitado 2 o 3 días y regresa sin ningún inconveniente a su puesto de trabajo. Es distinto al tema de la reubicación. La reubicación, está contenido en la misma ley, en el artículo 6, el cual busca que la persona que sufrió la afectación de salud y luego de un tratamiento médico no ha podido mejorar su desempeño en el mismo cargo que venía realizando, implica que debe buscar la manera de reubicarlo, cambiarlo de cargo y establecer todos los medios que implican al cargo de reubicación. Esta reubicación tiene una conexión con la estabilidad ocupacional reforzada porque genera alrededor de esta la reincorporación y la impermanencia en el empleo del trabajador. Esto es luego de hacer un análisis de todas las limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas, y es por eso que los empleadores deben conocer muy bien el criterio del proceso de la reubicación. Es aquí donde es importante que los empleadores tengan en cuenta que es un deber dentro de la relación de trabajo y es la reubicación de los trabajadores que prestan esta discapacidad o condición de debilidad manifiesta. La estabilidad ocupacional forzosa circunstancial. Bueno, nosotras quisimos tocar un tema que hoy en día ocupa nuestra sociedad, y es el COVID. Entonces, la estabilidad ocupacional forzosa circunstancial recae sobre todos aquellos trabajadores que antes no tenían la estabilidad ocupacional reforzada por su condición de salud,
y ante la situación del COVID padecieran preexistencias, las cuales fueron establecidas por el Ministerio de Salud, contemplados por la proyección epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud. El tema que en la actualidad ha puesto el foco en cuanto al COVID-19 es la estabilidad ocupacional circunstancial, una estabilidad forzosa, es en virtud del COVID y es la que tienen todos aquellos trabajadores que antes no tenían la estabilidad ocupacional reforzada por sus condiciones de salud o que si las tenían no afectaban directamente su labor de trabajo. Pero ¿qué pasa? Llegan los lineamientos y toda la parte del Ministerio de Salud con determinar cuáles son las preexistencias que son al momento de ser expuestas al COVID que puedan generar una estabilidad ocupacional forzosa circunstancial. Directamente recae con personas con hipertensión, con diabetes, con VIH, personas inmunodeprimidas, personas en estado de gravidez, las personas que estaban dentro de los 60 y los 69 años, los volvió en ese momento en el que empezamos todo este proceso del COVID, forzosamente los convirtió en personas con una estabilidad ocupacional forzosa circunstancial. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dure este estado de salud pública declarado por nuestro gobierno nacional. Es ahí donde tenemos que tener principal cuidado y se ha notado que los empresarios en el afán de tomar las medidas lo han hecho de una forma irregular porque también tienen que tener en cuenta que deben cumplir ciertos requisitos legales para tomar una decisión u otra. Acá hay un aspecto muy importante, hubo un aspecto muy importante, cuál fue la invitación que se hizo desde el gobierno central y fue la de aplicar el principio de solidaridad. ¿En qué consiste? El gobierno dio las herramientas y les dijo a los empresarios, señores empleadores, ustedes y nosotros pues vamos a trabajar en conjunto porque esta situación nadie la había previsto, la normatividad no hablaba del COVID, pero sí hablaba de una estabilidad ocupacional. Entonces, les vamos a brindar las herramientas para que ustedes determinen qué hacer con estos trabajadores. Y es así como mediante la circular 021 y 033 del Ministerio de Trabajo del 2020, se le proporcionó a los empleadores mecanismos para ser parte de esa solidaridad. Esta consiste en que ocupen a sus trabajadores en trabajo en casa, en realizar trabajos medio tiempo, realizar actividades que antes hacía en su puesto de trabajo y ya las puede hacer en su casa. Es ahí donde el principio de solidaridad es muy importante y sin desconocer que esta dinámica actualmente hace frente a la economía que ha generado muchos detractores, pero fue la manera en que realmente como empresarios se les pudo aportar desde cada uno. Esta solidaridad invita a los empresarios a no hacer despidos masivos y menos con las personas que tienen una estabilidad ocupacional forzosa, mientras, que, mientras que se determina qué hacer y se empieza a reglamentar mucho más toda esta situación. Realmente esta es una nueva normalidad, se esperaba un cambio, pero nos hemos podido dar cuenta de que esta realidad es la que tenemos y es ahí cuando las empresas empiezan a optar por tener todos los protocolos. Sale la resolución 666 y esa es otra parte que los empresarios o las empresas pues como que dicen establecemos nuestros protocolos de seguridad, las estrategias necesarias, las capacitaciones para que nuestros trabajadores se salvaguarden y tengan formas de mitigar y controlar el COVID, pero ¿qué hacemos si ellos no se cuidan? Entonces es ahí donde tenemos que tener una responsabilidad que tenemos o que tienen los trabajadores no solo consigo mismos, sino también con sus compañeros, con sus familias. Es ahí donde se les invita a cada uno a reforzar ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde vayan enfocados directamente a esos planes y a esos protocolos de bioseguridad. Ahora hablaremos sobre la persona objeto de protección. En este caso, vamos a hablar de quiénes son objeto de esta medida y esta garantía. Bueno, como lo hemos venido diciendo, mediante la sentencia SU 049 del 2017 y SU 040 del 2018, las cuales son sentencias de unificación donde se recogen todos los conceptos
y nos dicen cuáles son las características que se deben tener para las personas con estabilidad ocupacional reforzada. Bueno, los presupuestos para la estabilidad ocupacional reforzada es el primer ítem. Entonces, la primera debilidad manifiesta lo siguiente. Se entiende que es una persona cuyo estado de salud, sin importar cuál sea su gravedad o el tiempo, ya sea si es indefinido o no, o si está calificada por una junta de calificación o por una entidad de seguridad social, pues es solo simplemente entender que es una afectación de salud cualquiera, que sea la que sea, le impida conseguir un trabajo o desempeñarse adecuadamente en uno de ellos. Específicamente es un trabajador que presente una limitación física, sensorial o psíquica, y pues esto le impide o le dificulte el desarrollo regular de una actividad laboral. Pues así lo define la sentencia 049. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona con debilidad manifiesta es que se pueda tener también en algunos casos tratamientos de salud o diligencias pendientes o pues administrativas. También que esté pendiente por las calificaciones de la pérdida de capacidad laboral, y pues estas son consideradas como debilidad manifiesta. Es importante entender que durante todo este proceso de la pandemia, pues hubo una suspensión de términos administrativos. Y pues esto qué implicó? Implicó que se extendieran en el tiempo todas estas personas que estaban pendientes de una calificación, de un tratamiento o pues lo que sea, y pues quedan suspendidas. También sus condiciones, pues de la misma manera, y se extiende la estabilidad ocupacional reforzada hasta pues cuando se defina su situación. Otro requisito que tenemos es que el empleador debe conocer el estado de salud del trabajador. Es muy claro que si un empleador no conoce cómo se encuentra su trabajador y pues llega a dar un despido y posteriormente lo alega, ¿cómo se puede vincular el nexo de causalidad? Aquí hay como un debate probatorio, porque pues se puede determinar que usted sabía o no sabía, pero si el trabajador no comprueba que el empleador tenía conocimiento de su condición de salud, entonces pues no habría lugar a una indemnización o a un reintegro si este fuera el caso. El acto de discriminación no se ejerce simplemente por el hecho del despido, sino que se basa en el conocimiento que se tenga de esta discapacidad. En algunas condiciones y pues ocasiones, los empleadores en algún momento de sus vinculaciones con los trabajadores y en sus procesos de revisión médico-laborales se veían situaciones pues donde colocaban a firmar a los trabajadores consentimientos informados. Esto con el fin de tener acceso a historias clínicas. Pues estos se consideran actos que son completamente ilegales, pero que realmente si un empleador actúa de esta forma y en el caso tal de que un trabajador lo haya firmado y posteriormente se dé un despido sin el cumplimiento pues de los requisitos legales para una persona que es objeto de esta protección legal, pues es muy importante que entendamos que este consentimiento informado pues de temas tan delicados como lo es una historia clínica, en ese momento pues se considera que es ilegal. Pero usted como empleador tuvo conocimiento y acceso a su historia clínica, entonces es como un aval. ¿Sí me hago entender? Como que usted conoce mi vida, no lo puede hacer, pero tampoco me puede despedir porque ya tuvo conocimiento de esto. Es como que las empresas con el fin de salvaguardar sus vinculaciones se extralimitaban legalmente para cumplir ciertos requisitos que ellos mismos habían provisionado al interior de las compañías con firmas de contratos, formatos o cartas pues que los mismos trabajadores se encargaban de firmar. Pero pues es muy importante entender que la ley o esta figura lo que pretende es la protección del trabajador, que pues tenga una afectación en su salud. Otro aspecto importante es que el despido se realice con autorización del Ministerio de Trabajo. Esto quiere decir que una persona con objeto de esta protección de la estabilidad ocupacional reforzada debe mediar la autorización del Ministerio de Trabajo en el momento en el que
el contrato de trabajo se debe determinar con el estado de salud de la persona. Es decir, que se termina, cumplió, como le decía anteriormente a mi compañera, más no por su condición de salud. Hay quienes opinan que una persona con estabilidad ocupacional reforzada meramente deben tener un proceso jurídico y académico. Esto en cuanto a la posición laboral, pero pues hay quienes dicen que una persona con estabilidad ocupacional reforzada y pues va a ser despedida por razones diferentes a su estado de salud, no requiere al Ministerio de Trabajo o una orden pues de este. Pero hay otros quienes dicen que realmente su poder obliga a que se requiera esta autorización. Bueno, realmente la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia 1360 del 2018, ha indicado que las faltas que ha cometido un trabajador en perjuicio de un empleador, pues que realmente sean graves, se pueden constituir en un incumplimiento grave de sus obligaciones legales y contractuales. Por lo tanto, puede dar por terminado el contrato y pues aquí estaríamos hablando de una persona que conoce este poder. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadosos y pues hay que determinar y tener en claro lo del nexo de causalidad. Aquí lo que estamos viendo que es que significa que si yo como empleador voy a despedir a un trabajador, este despido tiene que probarse y determinarse que no va a ser objeto de discriminación. Entonces, que va a tener las causales objetivas para darle por terminado. Esto quiere decir, como lo dije anteriormente, que va a ser por otras causales que no sea por sus condiciones físicas o porque está en embarazo u otras vulnerabilidades que había nombrado al principio de la exposición. Bueno, lo que pasa es que a veces se quiere de pronto tener un poco de mayor protección como empleadores y gozar de ciertos excesos, pero pues es importante determinar que el nexo de causalidad para la terminación de un contrato de personas, bueno, con este poder es muy importante y todo debe deberse a la parte probatoria. Es importante, como lo había dicho hace un momento, que puede generar en estos casos de terminación de contrato cuando no hay un nexo de causalidad. Bueno, cuando yo despido o cuando exista un nexo de causalidad, se diga que realmente una persona despidió a un trabajador, pero esto sí fue en virtud y se demostró que fue en su estado de salud. Entonces, si el empleador realizó el despido de esta persona con la estabilidad ocupacional reforzada, este despido se considera ineficaz. Es decir, usted puede despedir, como se dijo anteriormente, y darle indemnización de 180 días, como lo decía mi compañera, y después de esta indemnización, el trabajador debe ser reincorporado, pero esto será por la autoridad competente que lo determine, porque este despido bajo estas circunstancias se considera ineficaz. En este sentido, también hay un tema del que hablamos hace un momento y es la obligación de reincorporar o reubicar a las personas. La indemnización de la que se hablaba hace un momento, que está contenida en la norma que dice que usted puede despedirlo, pero lo indemniza, pero que también tiene una consecuencia y la cual es la reincorporación o la reubicación. Adicionalmente a esto, deberá reconocerse los salarios, las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social que no se reconocieron en el tiempo en el cual estuvo esperando el fallo de la tutela o el proceso ordinario que en algunos casos pueden demorarse entre 2 o 3 años. Que pues busca restablecer ese despido y declararlo ineficaz ante la situación de discapacidad que debemos tener en cuenta, que es una figura que para muchos de pronto no puede ser como muy equilibrada, pero realmente lo que se busca como sociedad es proteger a estas personas con estas situaciones de salud. Si nos ponemos en la situación de salud del otro, es decir,
Si yo tengo un tratamiento pendiente y ya no tengo el dinero para suplir estas necesidades o las atenciones médico-asistenciales, pues es una sociedad que realmente estaría valorando otro tipo de principios y en este caso, como lo hemos dicho, son principios constitucionales como lo son el de la igualdad, el derecho a una vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a poder acceder a oportunidades. Entonces, pues tenemos que darle un enfoque muy social y realmente eso es lo que pretende pues la norma. Esta norma pues no busca que las personas que no estén desarrollando sus actividades o sus funciones de una forma adecuada, pues como que se queden ahí y no puedan desarrollarla más, sino que al contrario, busca darle la oportunidad a estas personas con discapacidades o con ver más en sus capacidades funcionales y cognitivas, que puedan acceder a ciertos puestos de trabajo. A continuación, vamos a ver un video que contiene los ejemplos de las jurisprudencias que el profesor nos había solicitado. ¿Cuál fue la razón que dio por terminada la relación laboral? Llevaba aproximadamente 7 meses en la empresa cuando verbalmente nos dijeron que nuestro contrato iba hasta el 30 de septiembre. De esa fecha, 2 días antes me llamaron, el cual informé que estaba en estado de gestación y inmediatamente me entregaban la carta de terminación de contrato. La MILARL me mandó a trabajar con restricciones. Las restricciones eran de que yo no podía, prácticamente yo no iba a cumplir horario. El horario yo iba y lo cumplía y cuando respecto a eso yo trabajaba en un área muy fría, nada más el trajín me mataba. Entonces las 2 piernas me empezaron a doler demasiado. En ese momento yo tenía la cita para la primer calificación y tenía cita con la EPS. Cuando yo fui a la cita con la EPS me dieron incapacidad de 5 días. Cuando yo estaba incapacitado le llevé la incapacidad a los encargados de recibir esa papelería y no le hicieron notificar a él, no sé. Cuando él me llamó y me dijo que no volviera a la empresa, que esperara que él me llamaba. ¿Qué acciones realizó a raíz de este suceso? Busqué ayuda con diferentes personas que me indicaran quién me podía ayudar y la cual me indicaron que era un muy buen lugar, la Universidad Autónoma, en el consultorio jurídico. Una vez ellos se dieron cuenta de mi caso, me hicieron una tutela, me hicieron una impugnación, me hicieron una orden de desacato y al ver que todo esto fue rechazado, me están haciendo el proceso de la demanda. Yo esperé a que él me llamara y pasaron casi 2 meses y él no me llamó. Y entonces yo fui a la oficina de trabajo para ver qué me decían respecto a eso. Y ahí fue donde empecé con que me hicieron tutelas, todo eso, y todo eso salió a favor mío. Pero entonces me tocaba esperar y esperar a que él diera alguna respuesta, porque siempre lo que me decían era, a él le decían que tenía que reintegrarme o darme una indemnización y él no respondía a eso. Entonces ahí fue donde tocó, ya me dijeron que tenía que esperar hasta que después de 4 meses cerrar el proceso, que si ahí tenía que buscar un abogado para que me empezara a trabajar con la indemnización o todo eso, y ahí él fue donde declaró en quiebra. Entonces ahí estamos, hasta el momento estamos en eso. ¿Considera que se le vulneró algún derecho? Sí, considero que se me vulneró todo el derecho de trabajar dignamente porque en el momento de estar en embarazo no tuve ningún impedimento para continuar con el labor. El derecho es de que si yo, por ejemplo, pues en este momento yo no puedo trabajar,
no puedo hacer nada, ninguna empresa me recibe y él tampoco como empresa debiera haberme echado así sin ninguna explicación. Muchas gracias.